preciosa y linda tarde para todos y sean bienvenidos a este su espacio Cápsulas del Reino. Muy bien, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Perfecto, Reyes. Hoy avanzaremos en la tercera cápsula acerca de lo que es el tema que hemos titulado a manera de pregunta, y ya lo hemos hecho en varias ocasiones, temas emblemáticos como por ejemplo Lucifer, Satanás, y ahora pues estamos analizando el tema de los principados y el título es de la siguiente manera: ¿qué fue un principado a la luz de la Biblia? Ese es el título que le hemos dado y hoy estaremos cubriendo la tercera cápsula de este tema. Y para ello yo le voy a invitar por favor a que vaya al libro a los Efesios capítulo 6 versículo 12. Y antes de comenzar a leer, quisiera pues agradecerle, si usted no se ha suscrito al canal, pues haga el favor de hacerlo. Estará colaborando con el canal y a su vez pues le estarán llegando oportunamente todas y cada una de las cápsulas que se estarán grabando. La idea es pues que mutuamente nos ayudemos y mutuamente seamos alcanzados por las bendiciones en plenitud, la cual pues nos asiste en una herencia plena y total. Ok, ya sabe ya, dándole a la campanita, le da me gusta, se suscribe y continuamos entonces desarrollando y avanzando con este proyecto Cápsulas del Reino. Ok, dice así las Escrituras, Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, durante dos cápsulas avanzamos sobre el tema del término, pues describimos y desarrollamos de forma muy básica y elemental lo que es el término principado. Hoy estaremos avanzando en lo que es el término potestades, de acá de Efesios capítulo 6 versículo 12. Este término potestad es lo mismo que el término autoridad. En el texto griego, la palabra tiene un sonido como que, así como que exousia. Así se escribe, o sea, traducida pues al español se escribe más o menos como suena. Exousia es la forma como se expresa este término en el texto griego, que fue como originalmente se escribió. Y esta palabra significa o connota poder, autoridad o derecho legal. Y yo quisiera tomar este significado derecho legal. ¿Por qué? Porque me parece a mí, y usted cuando lo ve en las escrituras por supuesto que va a coincidir, de que se está hablando de los mismos personajes. Un principado es lo mismo que una exousia o una potestad. Solo que principado nos habla de lo que es el líder, de lo que es el gobernante, lo que es el individuo en capacidad de poder, en capacidad de un derecho, ¿ok?, para ejercer un proyecto, un plan, un propósito. Si lo analizamos en el ámbito jurídico, es el poder
es el Estado y le otorga derecho a individuos, a instituciones, para ejercer funciones específicas en las cuales son autoridades o potestades. En este pasaje, obviamente, se está refiriendo a un poder que fue el poder del pacto mosaico, del antiguo pacto, que le otorgó una investidura de poder, invistió de autoridad al sumo sacerdote como la persona más importante y más poderosa de la nación judía. Eso es lo que era un principado investido de poder, que sería entonces el término potestad. Ahora fíjate, es interesante esto próximo que voy a decir. Y es que estas mismas potestades o estos mismos principados, que fueron los sacerdotes levitas, específicamente hablando, el sumo sacerdote, era el mismo que configuraba lo que fue el cuerpo del anticristo, era la cabeza misma del cuerpo del anticristo, que no fue otra cosa que la falsificación del cuerpo de Cristo, o lo que se conoció como la iglesia durante el primer siglo. Y estos mismos personajes descritos acá en Efesios 6:12 y hoy analizados como principados y potestades, fueron los mismos a quien Pablo hizo referencia en muchos casos, al igual que el resto de los apóstoles, como el diablo y el Satanás del primer siglo. De manera que era el mismo payaso con distintos disfraces. Y ahora usted va a poder entender lo que quiso decir Pablo en 2 Corintios. No recuerdo si es el capítulo 10 o el capítulo 11, creo que es el capítulo 11, cuando Pablo dice, y no es sorpresa, algo así, porque Satanás se transforma en ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. ¿A quién está describiendo el apóstol Pablo? Está describiendo a la figura del sumo sacerdote que tenía la capacidad de transformarse o disfrazarse como ángel de luz, usando o haciendo uso de esa investidura, de esa autoridad, de esa potestad que le otorgó el pacto de la ley, para hacerse pasar como el individuo o la persona no solamente más importante y más poderosa de la nación judía, sino como el más santo. ¿Ok? Eso es lo que era. Entonces, potestad es justamente la investidura o el poder que un principado tenía durante el primer siglo. Principado, ya hemos visto, de que son individuos o personas o seres de carne y hueso. Y que estos principados aplican tanto en el ámbito espiritual, como en este caso que estamos hablando de los sumos sacerdotes levitas, pero también aplicaban al ámbito gubernamental, lo que son los gobiernos humanos, y además también aplicaban a lo que eran las jerarquías o los altos mandos militares. También se les llamó principado, como también se les llamó principado, que se me pasaba, a los diputados del Congreso romano, también se les llamó principado. Y esta palabra potestad, repito, lo que está describiendo es justamente la investidura, el derecho que se les otorgaba en razón de este liderazgo o de esta función que estaban ejerciendo como tal. Ahora, observe estos pasajes. Cuando usted va al mismo libro de Efesios, 4 capítulos antes, el capítulo 2 de Efesios específicamente, el versículo 1, nota cómo dice, o lo que Pablo dice allí. Dice de esta manera, y Él os dio vida a vosotros
aun cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Note que la palabra príncipe en ese pasaje de Efesios 2:1 es la misma palabra principado. Es el mismo término del griego arques o arcos. ¿Ok? Es la misma palabra príncipe o principado o principal en el texto griego. Es un mismo término significando lo mismo. Fueron los católicos cuando tradujeron a esta Biblia Reina Valera que está en nuestras manos, que usa usted, que es la más usual, pues quienes cambiaron, le quisieron cambiar algún matiz, pero en el texto griego es la misma palabra. Entonces fíjate que Pablo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es lo que está aquí Pablo tratando de revelarnos o darnos a conocer? Que este principado, en el capítulo 2 que estamos leyendo, ejercía un derecho, ejercía un poder, una autoridad, la palabra potestad, en los aires o sobre el aire, el príncipe de la potestad del aire. Interesante esto. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que ahora opera, el espíritu que ahora opera, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Interesante este pasaje, este versículo en particular, porque tiene un gran contenido de revelación. Fíjate, cuando Pablo menciona, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol cuando habla de la corriente de este mundo? El apóstol está hablando, señores, está hablando es del aión judío, está hablando es del pacto de la ley. La corriente del cosmos del primer siglo, del mundo del primer siglo, fíjate, incluyendo a todo el imperio romano, todo este imperio estaba influenciado por el pacto judío o el pacto mosaico. Era el principado en las mentes, no solamente del judío tradicional, del judío celoso de la ley, como en el caso de Pablo cuando era Saulo, sino también que había una influencia importante sobre todo el liderazgo del imperio romano. Entonces anduviste según la corriente de este mundo, ¿sí? En los cuales anduviste según la corriente de este mundo, conforme al príncipe o al líder o al gobernador de la potestad del aire. Ahora, ese derecho sobre el aire no es como usted, pues se lo han, digamos, enseñado o se lo han interpretado. El término allí, aire, no tiene que ver con nuestro oxígeno, no tiene que ver con nuestra atmósfera, ¿ok? No tiene que ver con eso, no es que los espíritus andan en los aires, en la atmósfera nuestra, no señor. Lo que está hablando Pablo aquí, está usando el término aire como metáfora para describir el ámbito del alma del hombre, específicamente la mente del hombre como función del alma. Fíjate que después te dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De qué espíritu Pablo está hablando acá? La palabra espíritu, cuando tú lees espíritu en la Biblia, especialmente en las cartas de Pablo,
no siempre hace referencia a un ser. En la mayoría de los casos se refiere a un mensaje, a una actitud. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, cuando Juan dice, hijito, probad los espíritus para ver si son de Dios o no. Esa palabra probar los espíritus es probar los mensajes, porque el mensaje que niegue de que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo, ese es el error, ¿sí? Es el mensaje. Lo mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 11, cuando dijo, porque si otro viene en su propio nombre, si otro viene con otro espíritu que el que habéis recibido, a ese bien recibís, ahí el término espíritu se está refiriendo es al mensaje. El mensaje que estaba llegando a los corintios, que fue el mensaje judaizante, que fue el mensaje de observar y guardar la ley, que era volverse a la circuncisión y a las antiguas y arcaicas prácticas de la ley. Entonces aquí lo que está describiendo el apóstol es simplemente que la mente era gobernada, era influenciada por el principado, que no era otra cosa más que la ley, el mensaje judaizante. Estaba totalmente gobernando en quienes, en todos aquellos que estaban en desobediencia o que eran hijos de desobediencia, por cuanto fue la ley quien los encerró a todos en desobediencia. Dios introdujo la ley, señores. Dios introdujo la ley fue para que el pecado abundase. ¿Y cómo y de qué manera se demostró de que el pecado abundó? Porque la ley, Dios por medio de la ley, los encerró a todos bajo pecado para tener de todos misericordia. Los encerró a todos en desobediencia para tener de todos misericordia, según Romanos capítulo 11. De manera que esto está muy claro. Y luego Pablo dice en el verso 2 de Efesios 2, en los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo el deseo de nuestras carnes y de nuestros pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿de qué principado, de qué potestad está hablando Pablo aquí en Efesios capítulo 2, verso 1? Está hablando del derecho, repito, que ejercía el mensaje judaizante sobre el mundo del primer siglo. Ahora usted va a entender perfectamente el pasaje que voy a citar a continuación, que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 13, donde Pablo dice, y Él nos libertó de la potestad de las tinieblas. Fíjate que dice de que fueron libertados de la potestad del derecho que las tinieblas ejercieron sobre Pablo y sobre todos aquellos que estaban presos en la ley. ¿Por causa de qué? Del pecado original, del pecado de Adán. Todos estuvieron bajo el control, el poder de la ley, que no fue otra cosa más que el pecado, en desobediencia, para Dios entonces poder tener misericordia de todos. ¿Y quiénes eran todos? Tanto el pueblo judío como los gentiles. Eso está muy claro en las cartas. Pablo fue el baluarte utilizado por Dios para dar a conocer este conflicto que había entre judíos y gentiles y de qué forma y manera Dios pudo tratar y lidiar con todos los problemas de cada uno de ellos y de ambos pueblos formar uno solo como fue la iglesia. Y esta es la razón por la cual también entonces Pablo le dice en la misma carta de los Efesios, que es donde Pablo utiliza mayormente este término, principado y potestades. Pablo en el capítulo 3 dice que Dios iba a mostrar la multiforme sabiduría de Él
por medio de la iglesia, que era el cuerpo de Cristo, ¿a quiénes? A los principados y potestades, ¿en dónde? En las regiones celestes. ¿Quiénes eran los principados y potestades mencionados allí en Efesios capítulo 3? En ese pasaje se está hablando de liderazgos espirituales, liderazgos religiosos, autoridades religiosas. ¿Y quiénes eran esas? Bueno, eran todas aquellas que fueron constituidas legalmente por el pacto de la ley, que fue quien les otorgó el poder para ejercer esas funciones de principados y potestades. Y por esa razón, de una forma criminal y asesina, porque eran mafias, pero por el pacto legalmente podían ejercer esas funciones en las regiones celestes. Las regiones celestes describen es la esfera de lo que les otorgaba el poder o ese derecho para ejercer, que fue el pacto de la ley, que fue un pacto concertado por Dios y por la nación judía. Por eso era un pacto santo y por eso estos líderes eran considerados de igualmente santos, igualmente vasos de Dios. Pero en el primer siglo, señores, esto lo que fueron mafias, criminales y asesinos organizados, siendo la cabeza, estando al mando de todo esto, el asesino y criminal Caifás como el sumo sacerdote. Bueno, reyes, el tiempo que queda entonces es para darles la gracia por estar ahí presente y por tenernos paciencia. El tiempo que me queda es para recordarles, por favor, que se suscriba al canal, ayúdenos, colabore con el canal y le dé a la campanita. Así que a la distancia un abrazo y será hasta la próxima. Feliz y bendecida tarde para todos.